Bueno, comencemos. Ya. Bueno, lo primero es en las fundaciones, la materia de fundaciones, como ya hemos dicho en la anterior clase, que va a tratar más que todo en lo que es el diseño de fundaciones superficiales. ¿Ok? Diseño de fundaciones superficiales. Y esas fundaciones superficiales, entonces con el micrófono apagado. Esas fundaciones superficiales, pues su principal característica es que la distribución de las cargas que llegan mediante la columna hacia el nivel de fundación, pues están distribuyen esta carga, ya sea de carga puntual, momentos y cortantes, a través de una superficie, a un área determinada. ¿Ok? Esa superficie pues va a estar definida por la longitud y la base. Ahora dicen nosotros A o B. ¿Ok? La base siempre es B. ¿Ya? La longitud pues, puede ser la distancia mayor o A. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas, o fundaciones 1, como la universidad la llamamos, fundaciones superficiales, y fundaciones profundas llevan en fundaciones 2, ¿no? En fundaciones 2, pues, lo que predomina más es a partir de elementos que se proyectan en vertical en el terreno, donde su mayor resistencia y funcionabilidad es a través de la longitud que tengan estos elementos y de su diámetro. ¿Ok? Y si están o no posgrauteados, ¿no? Si es continuo esto, o si por inyección de lechada de hormigón, pues pueden generarse aquí bulbos de concreto. Pero ya lo van a ver eso ustedes en fundaciones 2 o en métodos constructivos. ¿Ok? Entonces, vamos a abocar lo que es fundaciones superficiales, ¿no? Porque no solo porque son cerca de la superficie que están estos elementos, sino también porque se apoyan en una superficie, ¿no? Como hemos indicado en un momento. Ok. ¿Se ve lo que estoy anotando, no? ¿O no se ve? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Ya. Entonces, dentro de estas zapatas aisladas, podemos encontrar nosotros zapatas, bueno, primeramente las céntricas, ¿no? Porque entre aisladas, bueno, en las zapatas aisladas, ¿por qué se llaman aisladas? Porque distribuye los elementos de columna en zapatas únicas, una zapata, una columna, ¿ya? O pueden ser dos columnas, pero muy cercanas, es decir, que pueden ser como por ejemplo, dos columnas con un muro de, con una junta de dilatación, ¿no? Más o menos así, una columna acá, que está muy pegada a la otra columna, ¿ya? Entonces, son dos columnas, ¿por qué tan pegadas? Porque se usa esta junta de dilatación, seguramente porque son dos elementos estructurales que están funcionando de diferente manera, ¿ya? Entonces, también podría hacerse en ese caso, pero usualmente y generalmente es porque una columna, una zapata, por eso son aisladas, ¿no? Cada columna está aislada, ¿ok? Dentro de esas fundaciones podemos nosotros ver, por ejemplo, las zapatas rectangulares, ¿ya? Donde las zapatas rectangulares, pues como su nombre indica, es una superficie rectangular, ¿no? Entonces, todo es rectangular, ¿no? A diferencia de estos que son escalonados, o en este caso que es tronco piramidal, donde lo que va a diferenciar esto es en la geometría y en la altura y en el refuerzo, ¿no? En la cantidad que soporta acortante, ¿no? Dada que aquí hacemos un corte, ¿no? Un corte ahí, pues vamos a tener toda esta parte hasta D que va a resistir nuestra esfuerzo cortante, ¿no? ¿Qué más acá? Reacciones del suelo, ¿ya? Ahora, dentro de las reacciones del suelo podemos nosotros ver que dependiendo, ya hemos definido que vamos a utilizar la zapata rectangular, ¿no? O también cuando nosotros usualmente se calcula también una zapata rectangular y después
utilizan porcentajes, ¿ok? 30%, 70% de la altura, de esa altura H mayúscula, 70% y 30%, 70% y 30%. Y esto se genera hasta acá, una inclinación. A partir de los cálculos que hemos generado de H, se hace una división de porcentajes al 70 y al 30 y se genera una inclinación hacia la columna, ¿ya? Pero esa inclinación, eso es importante, esa inclinación vista en planta, si en primer lugar esto es nuestra zapata y la columna, ok, así. Esta inclinación, ¿ya? Se la dibuja como líneas diagonales hacia la columna, ¿no? Hacia las aristas o las esquinas de la columna, desde las esquinas de nuestra fundación, ¿ya? Pero estas no llegan hasta la columna, sino que llegan un poco antes, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros colocamos hasta acá, ¿ya? Ahí. Es decir, que aquí hay un espacio recto, ¿ya? No es hasta esta esquina, sino un poco más y desde ahí recién baja, ¿ok? ¿Y esto para qué nos sirve? Es más que todo por la parte constructiva, ¿ya? Para que cuando una vez esté diseñada esta parte, ¿no? de la base de la fundación, pues acá se genere o se coloque el apoyo de los tablones, de las columnas, y que no pueda escapar el fluido por esos costados, ¿no? Por acá, ya que no va a ser hermético. Entonces, usualmente aquí se coloca 5 centímetros a cada lado, constructivamente. Ya, 5 acá, 5 acá. ¿Ok? Esos son procesos constructivos, ¿no? Pero sí tienen que tomar en cuenta esto, ya para sus planos. A ver, hasta la esquina lo ponen y eso está mal. ¿Ya? 5 centímetros, colóquenlo. ¿Ok? Se entiende esa parte, ¿no? ¿Qué más? A ver, otra recomendación, ya. Bueno, entonces, a ver, el suelo, dependiendo de sus características geomecánicas que tiene el terreno, lo que sucede es que cuando tú apoyas, por ejemplo, hagan de cuenta que es una zapata, es un pie, ¿ya? Es su pie, ¿ok? Si colocan su pie ustedes sobre gelatina, o si colocan sobre piedra, o si colocan sobre diferentes elementos, ustedes sienten, ¿no? El cuerpo siente cómo es que la tierra o el elemento, la gelatina o lo que sea, se hunde, o tu cama, ¿no? El colchón, si ponen su pie sobre eso, su pie se hunde y tú sientes cómo se hunde y por qué lado se está hundiendo. Ese sentimiento que tu cuerpo tiene se puede representar en estas gráficas de reacción, ¿ya? Porque ¿qué pasa si por ejemplo, a ver, si uno se para y se apoya, no sé, a ver, en lodo, ¿no? En lodo. Entonces, al tener aquí la carga principal y que esta se distribuye en todo tu pie, ¿ok? Esa sería como nuestra columna, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a sentir nosotros que se va a hundir más? Por esta zona. Entonces, nuestros esfuerzos van a tener más o menos estas características, ¿ok? Así. ¿Y esto por qué? Porque a mayor presión de deformación, mayor reacción tenemos del elemento. Entonces, lo mismo sucede con esto. Teniendo diferentes tipos de terreno, arenas o arcillas, lo que sucede es que, dada la complejidad de los materiales granulares en estos elementos, pues nosotros vamos a tener diferentes reacciones de nuestra zapata, siendo que nuestra zapata la consideremos como rígida. ¿Ok? Entonces, son diferentes reacciones. Entonces, lo que nosotros hacemos para facilitarnos el cálculo, ¿ya? Lo que se hace es, pues, generar nosotros una reacción rectangular, ¿ok? Ya puede ser al mínimo, ya puede ser al promedio, ¿no? O al máximo. Entonces, usualmente se coloca la media de las reacciones y utilizamos con una fundación, con una reacción rectangular, ¿ok? Ahí, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque uno, nos facilita el cálculo; dos, podemos uniformizar la parte de las reacciones hacia el hormigón; y tres, porque puede que en esa zona justo cambie el terreno, o acá otro terreno, o acá tengamos un terreno más firme, en diagonal, así, ¿no? Tantas variables que es la mecánica de suelos, que realmente esa es una muy, muy gran ayuda, ¿no? Para esta parte del cálculo. ¿Ok? Bueno, por eso nosotros vamos a utilizar
la parte rectangular como si fuera una reacción. Pero debemos saber que no es así, ¿no? Si nosotros vamos a suponer que va a ser así, es necesario conocer cuándo no es así, ¿no? Y cuando se realicen modelos numéricos, ya sea en Plaxis, ya sean en programas donde se pueda simular tanto la fundación como el tipo de suelo y sus características mecánicas, puede ser mucho mejor cómo los esfuerzos van a ser distribuidos y transferidos hacia el terreno y la reacción que va a tener el terreno ante esos esfuerzos, ¿no? Eso sería mucho mejor, ¿okay? Pero cálculos manuales se toma rectangular. Bueno, continuamos. Ya. Bueno, entonces hemos dicho aquí, bueno, justamente estamos hablando de esto, de la generalización de un modelo, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros, entonces, aparte del ejemplo del pie, aparte del ejemplo de lo que es el pie, ya, a ver, creo que hay algunos compañeros que no están conectándose por lo que es el Classroom oficial, ya. Las siguientes clases no vamos a aceptar a gente extraña, por favor. Bueno, lo que sucede entonces en este otro ejemplo es que hemos visto esta parte como si fuera un pie, ¿no? Cómo reacciona, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es generalizar y adoptar una deformación uniforme, una reacción uniforme, una reacción de la carga que transmite hacia el suelo, hasta el nivel de fundación, y que esta carga reaccione uniformemente con el terreno, ¿ya? Ahora, como reacciona uniformemente con el terreno, podemos nosotros cargar en toda esta área, ¿no? Todo lo que es esa carga distribuida, ¿no? Que es la carga puntual de todos los elementos, incluido el peso de la columna, todo, ¿no? Todos los elementos divididos entre un área determinada, ¿ya? Y podemos tener una carga distribuida por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sucede esto? Esto, a ver, el diseño de fundaciones aisladas, más que todo se parece a lo que es cuando se calcula, por ejemplo, una sección alrededor de una columna de lo que es el área tributaria de una losa, ¿no? Y sus deformaciones en este. Entonces, más o menos algo así. O se pueden imaginar tal vez un paraguas, ¿no? Algo así, ¿ya? Que lo empujan, digamos, o sea, al agua. Y el agua va a generar una presión de reacción que va a hacer que el paraguas todavía se vaya más arriba, ¿no? Se haga así, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos cómo se comporta nuestro elemento ante el suelo y el suelo con el elemento, ¿no? Lo que se llama la interacción suelo-estructura, pues vamos a poder entender mejor cómo es que vamos a diseñar todo esto, ¿ya? No solo en ingeniería civil no tienen que aprender a utilizar fórmulas sin saber de dónde vienen. Eso van a verlo ya cuando estén saliendo o estén afuera y tengan que... Bueno, ya van a ver cómo va a ser. A ver, entonces, los efectos de carga excéntricas, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son las fundaciones aisladas, ¿ya? Esas fundaciones, pues cuando han debido ver, ¿no? Con su primer proyecto, pues han tenido los resultados de ¿qué? De carga puntual, de momento, de cortante, ¿no? De torsión, etcétera, ¿no? Pero los que más inciden en lo que es el diseño de fundaciones es la carga puntual y el momento, ¿ok? Porque la cortante pues se puede ya reducir con lo que es la distribución de los estribos, ¿no? Con lo mismo también con la parte de la torsión, ¿ya? Estas son verificaciones para diseño de columnas y esto se absorbe. Pero esta parte de los momentos, o bien los momentos se pueden reducir realizando una disminución o un acomodo de las cargas en las plantas, ya, acomodo de ambientes, ya, ok, para que puedan estos equilibrar en el eje de la columna y pueda tener menor momento, ya. Pero eso ya lo van a ver después. No sé si en alguna materia, pero así se hace, ok. Y la P, ¿no? Que es la carga puntual, son las cargas que llegan axialmente en la columna, ok. Entonces, dado que tenemos nosotros un momento, lo que va a generar este momento es que va a desplazar, ok. Sabemos obviamente que la excentricidad, ¿no? La excentricidad es M sobre P,
¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos un momento, este momento lo que va a hacer es desplazar esa P, ¿ok? A una cierta excentricidad, ¿vale? Entonces, la parte, a ver, y viendo todo esto, que hemos dicho, si nuestro pie está a este lado, vamos a tener una reacción así, ¿no? Hemos dicho, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si tenemos a este lado? Si se mueve acá, no, si se mueve acá, pues las reacciones más grandes vamos a tenerlos acá, ¿no? Así. Todavía más por acá, ok, ahí, ¿no? Ya de aquí va a haber cero, o sea, va a pasar a la parte de tracción, ¿ya? Aunque las fundaciones no traccionan, pero esa parte, cuando ya está trabajando una parte en tracción, esta parte no es que el suelo está jalando, eso no, ¿ya? Ese es un error, sino que esta parte no está transmitiendo las cargas al terreno y no está funcionando, ¿ya? Porque van a decir algunos que tal vez no entienden la parte de fundaciones, otras como trampa. Si esta parte es la reacción del suelo que está a compresión mediante las cargas, ¿qué sucede cuando una zona está pasando el eje cero y está trabajando a tracción? Porque la carga P está muy a este borde. Entonces, si esto está comprimiendo, ¿no? En compresión, se está empujando, este está en tracción o está jalando el terreno, ¿no? Simplemente esta parte deja de funcionar, ¿ya? Se omite, aunque el diagrama te indique esto, con valor negativo y todo eso, se omite porque esta parte no está trabajando y no está transfiriendo las cargas de la zapata al terreno. Entonces, todo lo que está trabajando en realidad es esto. ¿Ok? Esto no está trabajando. Va. Entonces, tomando en cuenta, van a ver en el texto la parte de en la teoría la parte de las demostraciones, pero sabemos que en la arquitectura tiene que ser todo directo, ¿no? Todo entendible, que todo se aclare. Entonces, la carga, para definir nosotros lo que es la carga, la cantidad de carga, la cantidad de reacción, esas esquinas de acá, en cada esquina, ¿ok? Dependiendo si es una P en un solo sentido o con doble excentricidad, por ejemplo, a este lado, y que acá se encuentra, perdón, a este lado y a este lado, ¿no? Entonces sería que está por acá. No está aquí, está aquí. Ok, la carga P. Entonces, esfuerzos combinados en dos sentidos, ¿no? En dos ejes. Entonces, esta parte sería que cada esquina tiene diferente reacción, ¿no? De carga en el terreno. Entonces, igual hay que calcular, ¿ya? Pero todas esas partes es importante que lo sepan desde ahora, ¿no? Porque esos son los fundamentos del diseño de las fundaciones, ¿no? En otros países también se le dice cimentaciones, ¿ya? Si no encuentran mucha bibliografía sobre este diseño de fundaciones, pueden buscar igual con el nombre de cimentaciones, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que estábamos viendo ahorita, esto, ¿no? Y la ubicación de la carga P que va a generarme diferentes reacciones en el terreno, lo que vamos a hacer es esquematizar esta parte en vista en planta, ¿no? Vista en planta y vista lateral, ¿ya? Lo que estamos viendo en 3D. Entonces, hemos dicho que la carga P, por efectos de momento, se mueve una cierta excentricidad, ¿no? Donde si se mueve por excentricidad la carga P, este momento deja de existir, solo queda la carga P a una distancia aplicada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Ya? En resistencia de materiales 2 ustedes ya han llevado lo que es, ¿no? El centro geométrico, ¿ok? Que a partir de mi columna, ¿ok? De nuestra columna, vamos a generar un eje de coordenadas, ¿no? Y a partir de la distancia de B sextos y A sextos, ¿no? De las diferentes dimensiones A y B, o B y L si quieren, y L sextos, en este caso si fuera L, lo que vamos a hacer es generar nosotros puntos de nuestro triángulo, ¿ok? Y trazarlos, ¿no? Para generar aquí la parte del centro geométrico, ¿no? La parte de la... no me acuerdo qué se llama esta partita ahora. La parte de los vértices, ¿no? De ese dibujito, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Pues si nosotros, a ver,
Si la excentricidad, eso es para definir los casos, y ahorita vamos a ver los 4 casos. Primer caso está en el centro, ¿ya? En el centro. Segundo caso, omitiendo este gráfico de la columna, porque nada tiene que ver en este gráfico principal, que es este diamante, este prisma de presión. Nada tiene que ver, ¿ya? Solo importa eso de acá, este triángulo y los puntos, la ubicación de los puntos. Entonces, ya sea, digamos, que este punto se encuentre, el punto 2, se encuentre dentro, aquí, ¿ya? No importa, en cualquiera de esos puntos, ¿ya? Es el caso número 2, ¿ya? Dentro, perdón, menos este de acá, este no. Todo lo que esté dentro, sin tocar los bordes, que es el punto frontera, sin tocar los bordes, es el caso número 2. El caso número 1 es cuando la excentricidad es 0. Eso quiere decir que la excentricidad nunca va a, ¿cómo les digo? Que no se va a mover del punto el eje de la columna, ¿ya? O el eje de nuestra fundación. Como son zapatas aisladas, el eje de la columna es el eje de la sección cuadrada, ¿ya? Después tenemos nosotros el caso 3, ¿ya? Que se va a encontrar en todo lo que es el borde de esa figura, ¿ya? El prisma de presión, ¿ok? Entonces, todo lo que representa los puntos verdes va a ser el caso 3, ¿ya? Que están justamente en el límite, ¿ya? Y el punto 4, pues ya, eso ya se supone, ¿no? Todo lo que está aquí afuera es el punto 4, cualquiera de estos. Por más que esté aquí bien pegadito, es el punto 4, ¿ya? Eso es importante diferenciar, ¿ya? Esto van a llevar ustedes el diseño en Fundaciones 2, pero es importante que sepan que exista desde ahora. ¿Por qué? Porque no es bueno omitir algo sin conocerlo, ¿ya? Es bueno omitirlo por razones prácticas y no porque no se conoce. Entonces, nosotros vamos a abocar a esto de acá, ¿ya? A esto de acá. Fundaciones céntricas, ¿ya? Excéntricas porque la carga no llega, la carga P por efecto de alguna excentricidad no llega al punto central. Nosotros vamos a enfocarnos a la parte de céntricas, ¿ok? Pero muchas veces esto no se comprende en la siguiente materia. A ver, ahora, a partir de los puntos que hemos visto acá, vamos a ver las reacciones, ¿ya? Que provocan estos puntos o la ubicación de la carga axial en nuestra fundación, ¿ya? Por ejemplo, el caso 1, hemos dicho que cuando la excentricidad es 0, ¿no? Entonces, cuando la excentricidad es 0, ¿ok? O la carga puntal cae en el núcleo central, ¿ya? O el momento es bien pequeñito, por ejemplo, ¿ya? Tan pequeñito que está bien pegado aquí al punto, entonces se desprecia, ¿ok? Se desprecia. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que mi carga, bueno, como no hay excentricidad, ¿no? No hay excentricidad, entonces vuelve aquí 0, ¿no? Y todo multiplicado por 1 es igual a esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos la ecuación simple, que es la que vamos a utilizar este semestre, de acá, ¿ya? Desde acá. Entonces dice que lo que se debe cumplir, ¿ya? A ver qué dice aquí. Ya digamos que pondremos acá U, ¿ya? Aquí U, ¿ya? Que la carga, ¿ya? La carga de la fundación tiene que ser mayor. Eso es una regla muy importante para el diseño. Obviamente, todo lo que tenga que ver interacción o cualquier cosa con los materiales, ¿no? Que tenga una resistencia admisible, porque el suelo es un material, ¿no? Que tiene elasticidad, deformación, etc. Entonces, siempre debe cumplirse esto, ¿ok? Que la carga admisible es siempre mayor a la carga de diseño, ¿ya? Que la carga que se transmite de la zapata al suelo, ¿no? Entonces, lo que yo veo muchas veces, y he preguntado a algunos auxiliares que nunca me responden, que me dicen que la carga última, ¿ya? Tiene que ser mayor a la carga admisible. Han debido ver esto. Y siempre ponen esto y ponen verificado, ¿ok? Entonces, eso es relevante porque siempre las cargas tienen que ser mayor
a la carga admisible. Perdón, a la carga admisible tiene que ser mayor, la carga de diseño tiene que ser menor o igual a la carga admisible. ¿Ya? Si no, se reduce la carga de diseño. Okay. Y la carga última, para definir las secciones de geometría, a ver, vamos a definir una cosa, ya desde ahora, desde la primera clase, porque siempre hay dudas en esto. La combinación L sobre B, L más B, perdón, y la combinación 1.2, combinación L más B, L más B, y la combinación 1.2 de D más 1.6 de L, ¿okay? Está mal. Ya. Aquí es D más L, ¿no? Carga muerta. Entonces, esto se le llama, ya deben saber todo esto, pero siempre no está por demás aclarar. Ya esto se llama carga de servicio y carga de resistencia. Entonces, esto ustedes deben conocer, ya, y si no, preocúpense, porque eso es lo más fundamental. Aquí nosotros vamos a obtener lo que es la carga Q, y aquí, en resistencia, la carga última. ¿Ya? La carga Q se utiliza para diseñar, y es lo que no han podido responder los otros, algunos auxiliares que han podido preguntar, que lo hacen todo automático y eso está mal, tienen que entender lo que están haciendo, si no dudan de lo que todos hacen, como van a fundamentar ese conocimiento. Esta carga Q nos va a servir para dimensionar lo que es la geometría de la fundación, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con geometría, por ejemplo, o escuadrillas de columnas, ¿ya? O diferentes elementos, siempre se hace con la parte de servicio, ¿ya? La geometría. En este caso sería L y B, ¿no? L y B. Mientras que la carga última nos va a servir para dimensionar o diseñar, ¿ya? El refuerzo de acero. Entonces van a ver, más adelante vamos a nosotros ver, y aquí vamos a utilizar la carga Q, y aquí vamos a utilizar la carga, el Q, y aquí el Q último, y aquí el Q, así. Entonces van a decir, pero ¿por qué aquí no utilizamos todo en Q? ¿Por qué no todo en Q último? Siempre ha habido esas inquietudes, al menos lo que está llevando recién la materia. ¿Por qué esto? ¿Ya? Y es por esto. Uno se llama servicio y otro resistencia. Con esta se obtiene Q y con eso se obtiene Q último. ¿Ok? Ya. Vamos a ver más adelante las fórmulas que van a estar mencionando eso de acá. Pero es importante que esto ya lo tengan clarito como el agua. Ok. Continuamos. ¿Ya? Y aquí el Q siempre tiene que ser menor o igual a la carga admisible del suelo. Luego vamos a ver esta carga admisible, cómo vamos a calcular y cómo se tiene que determinar. Yo no os voy a dar el dato para vos 2, para vos 1, no. ¿Ya? Lo que voy a hacer es darle datos de mecánica de suelos para que puedan ustedes calcular esto. ¿Ya? Pero aquí nunca va a ser la carga última mayor a la carga admisible. ¿Ya? Entonces, eso, por más que en algunos casos sea posible y en otros no, lo que va a suceder es que no tiene sentido, ¿ya? Porque lo que están diseñando con esa carga Q es A y B, o sea, B y L, ¿no? La sección de área. Por eso. Continuamos entonces, ya. ¿Qué hemos dicho? Ya. Entonces, al tener en el caso 1 no hay excentricidad, pues como no hay excentricidad exactamente en el centro, ¿no? O el momento se desprecia que está muy cercano. ¿Ya? Es muy pequeño, 0.0 algo, un momento muy pequeño, 1 punto algo. Entonces, obviamente estamos hablando en kilonewtons, ¿ya? Para estar llevando recién la materia, si van a encontrar ustedes planillas, aquí tienen compañeros de semanas pasados, amigos de otros años, etcétera, ¿ya? Dice que sus planillas están en kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramo por metro, ¿ya? Y esto en primer lugar está mal. ¿Por qué? Porque es kilogramo. Kilogramo es masa, no es fuerza. Kilogramo, fuerza. Eso recién se utiliza. ¿Ok?
Kilogramo fuerza. Esa es la denominación correcta, no kilogramos más. Kilogramos más, o sea, 5 kilos por un centímetro, ¿no? El kilogramo fuerza es una carga, ¿ya? Es algo que a veces no sé si es por flojero o no sé. Lo que vamos a utilizar nosotros este semestre es kilonewtons, ¿ya? Y desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque es una unidad internacional, una unidad geotécnica internacional, ¿ya? 2 kilonewtons metro, ¿ya? Kilopascales metro, ¿ok? Todo, ¿ya? Meganewton, kilonewton, kilopascales, megapascales, gigapascales, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Así que si van a presentar sus resoluciones en kilogramos fuerza por centímetro o peor kilogramo sobre centímetro, está mal, ¿ya? Y no voy a revisar eso, por si acaso, desde el primer día estoy revisando. Y aparte son otras fórmulas, ¿ya? No van a utilizar las mismas fórmulas que con kilogramos, son otras fórmulas. Busquen la norma, busquen el ACI 318 19, ¿ya? Que está en sistema internacional, no el que está en sistema inglés, el UK, ¿ya? El SI internacional, eso sí está en kilonewtons, ¿ya? Bueno, entonces, como no hay excentricidad, toda la reacción del suelo es uniforme, ¿no? Como hemos predicho. Vamos a más rápido. Caso número 2, cuando la excentricidad es menor a sextos, eso quiere decir que la excentricidad entra dentro del cuadrado grande, ¿no? De este prisma, ¿ok? Entonces, en el caso número 2, ya existe una excentricidad considerable que no se va a despreciar, o sea, no es pequeña que puede despreciarse, sino que se debe de considerar. Y esta excentricidad, ¿ok? Debe adoptarse, bueno, debe tomarse en cuenta a partir de esta fórmula, ¿no? La fórmula general que viste al principio, ¿ok? Que era más menos, más al máximo y menos al mínimo, ¿no? Aquí tiene la cara puntual, A por B o L por B, ¿no? El área de la fundación, 1 más 6 veces la excentricidad sobre el área. ¿Ok? Para este caso, siempre tiene que cumplirse que la parte de carga máxima sea menor a la carga admisible del suelo. ¿Ok? Eso quiere decir que la reacción que vamos a tener nosotros del suelo tiene que ser menor a la carga admisible que puede soportar el suelo, o sea, esta parte de acá, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dada una excentricidad, se encuentra aquí, si se encontraba aquí nuestro P, pues ahora se encuentra acá, ¿ok? Acá. Por lo tanto, en esta parte tenemos mayor reacción del terreno y va a provocar que se forme una sección trapezoidal, ¿no? Trapezoidal, ¿ok? Y eso es una gráfica en 3D de una excentricidad en una sola dirección. Ya, también puede haber en 2 direcciones, hemos dicho, ¿no? Donde tiene que tomarse en casos independientes y poder determinar en las esquinas cada valor de carga máxima. ¿Ok? Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Con la fórmula carga máxima, carga mínima en cada una de las esquinas. ¿Cómo es 2? Bueno, caso 3. Cuando la excentricidad es igual a sextos, cuando es igual, ¿no? Ya hemos visto esta parte, que se refiere en el caso 3 cuando toca la línea, ¿no? Del A sextos o B sextos. Esta línea que está que está en el límite, ¿no? Que marca el límite, cuando está en el límite. ¿Ok? Acá. A sextos. Entonces, en este caso, la excentricidad se encuentra en el límite del núcleo central, ¿no? En el límite, en la frontera. ¿Ok? Y las presiones dadas de este caso 3 es que el K mínimo es igual a 0 y el K máximo es igual a 2P sobre AB. ¿Ok? Entonces, eso simplemente es porque en la fórmula general hemos reemplazado el 6E, ¿no? Sobre el A, y vamos a reemplazar esto de acá, ¿no? Y va a ser igual a 1, y 1 más 1 es 2, ¿no? Porque la fórmula general en la primera parte es P sobre A, ¿no? Así. 1 más, en este caso máximo, más 6 veces, 6 veces la excentricidad sobre A, ¿no?
doble dimensión A. Multiplicamos entonces esta E, que sería aquí 6 y aquí A, ¿no? En vez de esto, simplificamos y tenemos aquí 1. 1 más 1, 2, y por eso aquí el 2. ¿Ok? ¿A qué se refiere entonces esta reacción del suelo con la fundación? A esto, ¿ya? Que aquí va a terminar en una forma triangular, ¿ya? Aquí termina K mínimo, aquí 0. Y aquí va a ser 2 veces P, ¿ok? Si se dan cuenta, más que todo es el balance de P, ¿no? El balance de P, ¿ya? El P dividido entre el área correspondiente. Y como acá ya es 0, todo tiene que compensar acá. Si antes era acá la parte rectangular, pues acá va a ser 2 veces P. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Continuamos. En el caso 4. El caso 4, a ver, a través hasta el caso 3 es donde tal vez podría tener todavía solución, se puede diseñar, ¿ya? Todavía hasta aquí se puede diseñar, pero lo más recomendable es llegar hasta el caso 2, ¿ya? ¿Por qué? A ver, porque aquí, a ver, aquí te dice, podríamos tal vez diferenciar y decir que todo esto representa cuánto trabaja la superficie de mi fundación, así, en mega resumen. ¿Por qué? Porque si yo digo acá que la excentricidad es igual a 0, en el caso 1, ¿no? Entonces acá yo digo, todo está trabajando y está trabajando en cualquier parte de acá, está trabajando uniformemente, pero todo está trabajando, ¿no? Toda mi base, toda el área de distribución. Acá, bueno, aquí está trabajando también todo, pero esa sección está trabajando menos que esta. Pero toda mi área de distribución, ¿ok? Toda la área tributaria, pues está trabajando a compresión. Pero en el caso 3, ¿ok? Cuando está en el borde, ¿qué pasa? Pues sí, todo está trabajando, pero acá su rendimiento es muy deficiente y la última parte de mi fundación ya casi ya no está trabajando, o sea, está en 0, ¿no? En 0, y aquí 1, 2, 3, está muy pequeña la parte que está trabajando mejor. Lo que se hace en esta parte de las fundaciones es mover, ¿no? La columna aquí, ¿ok? Y va a trabajar mucho mejor, ¿ya? Pero por eso les digo, en el caso, pueden trabajar y diseñarlo mejor en el caso 1, es en el caso 2, pero en el caso 3, muy poco recomendable, ¿ya? Muy, pero poco. Pero lo que no tienen que hacer es diseñar para el caso 4. Si su fundación llega al caso 4, tienen que mover su columna, ¿ok? Disminuir la excentricidad. ¿Y cómo disminuir la excentricidad? Disminuyendo el momento, ¿ya? ¿Cómo disminuir el momento? Pues ya, tienen que ver la parte de las cargas, disminuir cargas, tal vez tu columna es muy esbelta, la altura entre pisos es muy grande, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que pueden provocar que el momento esté llegando grande a la base del nivel de fundación. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué pasa? Si reemplazamos nosotros, la carga máxima se definen, ¿no? Obviamente la carga mínima no es esta, ¿no? La carga mínima no es esta. Si reemplazamos nosotros en la fórmula general, ¿ok? Si utilizamos la fórmula general que es P AB 1 más, ¿por qué se llama fórmula general? Porque se aplica a los 4 casos, ¿ya? A los 4 casos. 6E sobre A, por la parte más, de la dimensión más larga, A, ¿ya? A por B. Entonces, esta fórmula siempre va a ser para todas, para el máximo mínimo, positivo o negativo. ¿Ok? Pero bueno, acá si nosotros vamos a reemplazar la parte negativa, aquí directamente lo ponen en 0 porque eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a reemplazar la carga mínima en nuestra fundación, si aquí nos sale negativo, ¿ok? Nos sale negativo, obviamente, si usamos la fórmula general, nunca nos va a salir aquí 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, a no ser que aquí la excentricidad sea justo 6 o que esto nos dé igual a 1, ¿ya? Entonces, pero menos 1 negativo, ¿ya? Entonces, acá es 0
¿Por qué? Porque aquí, cuando usemos la fórmula general, este valor nos va a salir aquí negativo, ¿ya? Y esto me lo dice. En el último caso de la excentricidad se encuentra fuera del núcleo central. Si la carga actúa fuera del tercio central, se provoca esfuerzos de tracción, ¿no? Lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Lo que habíamos hablado hace rato. En el lado opuesto de la excentricidad. Si el esfuerzo máximo debido a la carga P no excede el esfuerzo admisible neto, ¿ya? No se espera que se levante este lado de la fundación. Y el centro de gravedad de la distribución triangular de esfuerzos portantes debe coincidir con el punto de acción de la carga P. ¿Ok? Y prácticamente está hablando de una parte de, o sea, no está generando un levante, pero lo que sí se genera es una rotación, ¿ya? Entonces acá, vamos a poner esto y este. ¿Ok? Aquí todavía está, por aquí colocaremos esto. Y aquí parece caso 3 todavía. Ahí la carga P, a partir de una excentricidad, ¿no? Producto del momento, lo que va a provocar es que tanto va a ser la carga P, que lo que va a hacer es, en vez de llegar al triangular, ese todavía va a seguir creciendo, ¿ya? Si antes con la forma triangular llegaba así, ¿no? A ver, por ejemplo, así y así. Ahí digamos. Pero si todavía estamos moviendo la carga P, producto del momento, hacia el lado contrario a la dirección de la columna, todavía esto va a crecer más. Va a crecer mucho más. Y lo que va a provocar es que va a generar una zona de tracción, lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Ya hace rato. Esa zona de tracción no significa que va a estar jalando, ¿no? A la zapata, sino que va a provocar que esta sección no funcione. Entonces, habíamos dicho hace rato que en el caso 1 trabaja mi superficie de distribución de la fundación en el terreno, y el caso 2 igual, y el caso 3 como que una sección es muy deficiente en el trabajo. En esta parte prácticamente ya no existe ningún trabajo de distribución y apoyo en la zapata. Es como si lo cortaran esto y va a trabajar exactamente si tuviera este pedazo más. ¿Ok? Entonces deben escapar y evitar a toda costa esa situación. Porque aquí están desperdiciando material. 2, la fundación es deficiente. ¿Ok? Entonces tienen que evitar esto. Y para eso sirven las verificaciones. ¿Ok? Pero en este caso pueden ustedes mover posiblemente aquí su carga P. Y pueden colocarlo justo donde está la excentricidad. ¿Ok? Entonces ya va a generarse una distribución trapezoidal. No rectangular. ¿Por qué? Porque la geometría de mi fundación y la geometría de la columna no caen en el mismo lugar. ¿Ok? Eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, continuamos. Ya no nos falta mucho. Diseño de zapatas aisladas céntricas. Ya, aisladas, una columna, una zapata. Céntrica porque la columna está en el centro. ¿Ok? Bueno, si los momentos que llegan a la fundación no pueden ser despreciados, o sea, no pueden ser despreciados sin antes de realizar la verificación por excentricidad relativa. Si van a hacer diseño ustedes alguna vez de fundaciones, no pueden decir, en funda una me ha enseñado a decir que los momentos están aquí los axiales, y eso no voy a ver ni queriendo, solo voy a hacer los axiales. ¿Ok? No pueden decir eso. Lo que tienen que hacer es realizar las verificaciones. Y por eso hemos avanzado todo esto. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿Ok? Entonces, a partir de la verificación vamos a ver si vamos a evitar o vamos a despreciar los momentos. ¿Ok? Bueno, entonces se va a utilizar también la parte de la normativa 631819, ¿ok? En el sistema internacional ya hemos dicho eso, ¿no? Para poder realizar verificación de estados límites del concreto, verificación de funcionamiento, verificación por flexión, longitud de desarrollo y falla por corte. Ok. Bueno, ahorita vamos a explicar lo que es
el diseño de una fundación, pero sin números. Ya la siguiente clase lo vamos a hacer con números. Voy a dejar una práctica, ¿ya? Y una semana después se van a entregar ustedes su proyecto de zapatas aisladas. ¿Ok? ¿Por qué tan rápido, dirán? Porque lo que siempre tenían problema, a ver, desde que yo cursé la materia y tenía tantos compañeros, ¿qué siempre pasaba? Y es lo que he visto semestre a semestre. Habían 4 proyectos. ¿Ya? Nos daban un plano sorteado para cada proyecto. ¿Ok? Cada proyecto tenía un plano diferente. ¿Ya? Tenías que hacer el cargado, modelado, cálculo estructural, todo lo que han hecho sobre mi proyecto, ¿no? Más complejo incluso. Aparte tenían que hacer el diseño de las fundaciones, ¿ya? Pero para cada proyecto tenían que hacer esta parte. Para cada proyecto. Y si tenían problemas en un edificio, pues eso les retrasaba abismalmente. ¿Ok? Y aunque este primer proyecto es el más moroso porque tiene más cantidad, ¿no? Y al ser el primer proyecto uno no sabe cómo va a realizar esto. Quiero hacerlo lo más detallado, pero luego se da cuenta que no debía haber hecho eso. Y al pasar de los modelos lo hace más simple, más simple, más simple y mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no tener esa rapidez de tener los datos ya? Y directamente aplicar el diseño. Diseño, diseño, diseño. ¿Ok? Entonces, viendo eso, por eso es que propuse este semestre que se realice de esta manera. Ustedes ya no van a hacer esto, la parte morosa, la parte que van a decir, ay, no sé cómo ha salido, no sé cómo he hecho, no me sale el cargado. Lo que van a hacer directamente, voy a enseñarles yo la teoría del diseño. Hacemos un ejercicio práctico, o les paso un ejercicio práctico, ¿ya? Podemos hacer así para acelerar el proceso, porque estamos ya con el tiempo limitado, mucho mejor, creo que sí. Yo pensaba pasar más clases, ya, pero tampoco puedo adelantarme a la parte de la materia del docente, entonces siempre la auxiliar tiene que estar pendiente de esa parte, ¿no? Tiene que apoyar. Entonces, lo que vamos a hacer este semestre, ya, estaba pensando, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una clase teórica, ya, fórmulas, aplicaciones, qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa lo otro, etcétera, ya. Luego, yo les paso el video de un ejercicio para que ustedes puedan verlo 1.000.000 de veces si quieren cómo se hace el diseño, ¿ya? Luego de eso, hacemos la parte, les paso los datos de su proyecto, clase de dudas, ¿ya? Que va a ser, ya, todo eso va a ser, en vez de ser 3 semanas, vamos a hacer en 2 semanas. ¿Ok? Y ya la siguiente semana, pues se van a entregar ya todo. ¿Ok? Pero ya desde el momento que yo les entregue el link del ejercicio, ya van a tener ustedes sus datos de su proyecto. Entonces, esto va a ser ya a la mitad del proyecto, si están pudiendo no hacer. ¿Ok? Esta es una semana, 2 semanas. Y a la tercera semana ya me entregan el proyecto. O sea, al principio de la tercera semana. ¿Ok? Entonces, en 2 semanas me entregan ustedes un proyecto. Con la clase de explicación más. ¿Ok? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? No va a tener que ser modelo, simplemente reemplazar ya lo que ustedes han hecho y adjuntar su informe, nada más. Ok. Y así para los diferentes proyectos. Bueno, ahora en este caso, dimensionamiento de implante. Esto es para el primer proyecto de zapatas aisladas céntricas. ¿Ya? Lo que vamos a nosotros a utilizar es, primero, definir el área. ¿Ya? Por eso dice dimensiones en planta, BL, ¿no? En este caso, área requerida. ¿Y esta cómo vamos a determinar? Pues vamos a utilizar, bueno, primero antes que esto, aquí me olvidé de colocar, mover esto. Aquí tendría que ser, digamos, 0, ¿no? Inciso 0, verificación. Verificación, ¿ya? Verificación. No importa si sale caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿ya? Esta materia no nos vamos a enfocar mucho en solucionar para que esto llegue a esto, o para que esto llegue a esto, ¿ok? En esta vez no vamos a enfocar mucho de convertir a esto, porque vamos a tardar 1.000.000 de años. Bueno, vamos a tardar más tiempo, ¿ok?
Pero lo que me importa y lo que me interesa es que me digan cuáles son las fundaciones que sí cumplen, ¿ok? Que están bien pegadas. O sea, la verificación 1 no es que la excentricidad es igualmente a 0, sino puede ser, a comparación de los demás, puede que esté bien pegado al eje y puede ser que su excentricidad sea bien pequeña, unos centímetros. Y eso puede obviarse, puede convertirse en caso 1, ¿ya? Pero si ya tiene varios centímetros, caso 2, caso 3 en el límite, caso 4 fuera, ¿no?, de la gráfica. Ya, pero quiero que ustedes ya puedan identificar en qué caso están, ¿ya? Esos 3 casos van a aprender a diseñar en Fundaciones 2, ¿ya? Eso no me corresponde a mí, pero es importante que desde ahora ya ustedes vean en qué situación están, ¿ya? Se encuentran. Entonces, primer paso, verificación. Segundo paso, determinación de las dimensiones iniciales en planta, ¿ya? Esto se refiere a la base y longitud, ¿ya? O B y L. Era requerida entonces la carga P, ¿ok? La carga P, que va a ser la sumatoria de todas las cargas axiales en servicio, porque vamos a determinar A y B, dividido entre la capacidad admisible del terreno, ¿ok? Ahora aquí, cuando dicen zapata cuadrada, normalmente, por ejemplo, pueden utilizar A y B, digamos en este caso, ¿no? Zapata cuadrada, A por A. Zapata rectangular, ¿ok? Puede ser A y B, ¿ok? Pero nosotros sabemos que si algo es más grande, puede ser factor de algo, ¿no? Por ejemplo, si esto es 3 y esto es 1.5, ¿ok? Podemos decir que que A es igual a 2 veces B, ¿verdad? O si digamos, puedo decir que esto es 2, ¿no? Y esto es 3, entonces A es igual a 1.5 de B, ¿verdad? ¿Y qué pasemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Que al determinar nosotros las secciones, pues podemos, en vez de colocar, a ver, ¿cómo puedo decir esto? En vez de colocar el área A por A, en vez de colocar A por B, de tener 2 incógnitas, podemos colocar B por 1.5 B. Así. Y tener una sola incógnita. ¿Ok? A eso se refiere. Continuamos. Entonces, para zapatos cuadrados, hemos dicho toda esta parte. Ok. Ya. Entonces, el área es igual a la raíz cuadrada de P sobre el Q admisible, ¿no? ¿Por qué sacamos esto? Porque A por A es al cuadrado y por eso ya se puede despejar, ¿no? Porque la fórmula en realidad sería esta, ¿no? Hemos visto ahorita. A cuadrado es igual a P sobre Q. Entonces aquí la raíz se elimina y queda raíz de P sobre Q admisible, ¿ya? Por eso decía la parte de 1.5B, ¿ok? Y está al cuadrado, porque cuando ya saquemos el B, vamos a poder sacar esto y el 1.5 se va a quedar aquí adentro. ¿Ok? Así. Bueno, zapatas rectangulares lo mismo, ¿no? A, aquí decía, ¿no? A, por ejemplo, aquí A y aquí tendría aquí el N, que sería el factor factor multiplicador, y aquí se podría sacar ya la raíz. Ese factor es el 1.5, el 2, ¿no? Dependiendo de la geometría. Eso se saca en relación de L sobre B. ¿Cuánto es? ¿No ve? 1.5, 2, etcétera. Y siempre debe cumplirse que la capacidad del suelo, admisible del suelo, siempre tiene que ser mayor o igual a la carga última en servicio. ¿Ya? Listo. Para hallar la carga última, que necesitamos de dato después, vamos a nosotros a utilizar la fórmula, el P último sobre el área requerida que hayamos hallado. ¿Ya? Primero hallamos con el servicio, el área. Después, con el área que ya hemos calculado, y a partir de la carga axial, definimos la carga última. ¿Ya? Que esta carga última es la carga de reacción, esta carga de reacción del terreno. ¿Ok? Esa reacción del terreno, esa es la carga Q. En ese sentido. Y la carga P en ese sentido. ¿Ok? Y el área, pues eso. ¿Se entiende hasta aquí, no? Fácil de entender. Si tienen alguna pregunta o duda, me dicen en el momento, por favor. Paso 2. Dimensionamiento de elevación.
Ya. Ahora, una vez que hemos definido la base, o sea, la base y longitud de nuestra fundación, vamos a ver qué altura tiene que tener esa base. ¿Cuál es la altura correspondiente? ¿Y a qué se refiere eso? Verificación al corte por punzonamiento. ¿Ya? Primero, vamos a diferentes verificaciones. ¿Ok? En la dimensión de elevación vamos a ver la parte de verificación por punzonamiento, verificación por flexión. ¿Ya? Este punzonamiento también le dicen corte. En la norma van a encontrar como corte en dos direcciones. ¿Ya? Flexión, adherencia. ¿Ya? Eso vamos a ver. Y de estos, por ejemplo, para la parte de flexión, corte en dos direcciones, vamos a tener aquí tres fórmulas. ¿Ya? Aquí un D, y D es el peralte mínimo. D1, D2, D3. Para flexión vas a tener dos fórmulas. D4, D5, para adherencia, así. Entonces, todo, D6, ¿no? D6, sí. De todas estas Ds, ¿ya? Ese es el peralte mínimo. De aquí ustedes buscan cuál es el valor máximo, es el peralte oficial. ¿Ya? El peralte oficial. Vamos a verlo después, eso, en el ejercicio. Pero es mejor que ya se den cuenta, porque estamos viendo tantas fórmulas para ver todas estas D, ver el máximo, y a esto sumarlo el recubrimiento, que la norma 31819 dice que 7.5, ¿ya? Antes van a ver que era 5 centímetros. En las normas pasadas era 3, de 3 a 5, después solo 5, ahora 7.5. Y vas a trabajar con esto. ¿Ya? 7.5. Aumentamos el recubrimiento y tenemos aquí lo que es la altura de nuestra fundación. ¿Ya? Eso vamos a ver ahora. Porque tengan un pantallazo, ya puedan distinguir que se va a ver. Verificación del corte por punzonamiento. ¿Ya? Cortante, ¿no? Cortante del concreto y con cortante última por punzonamiento. Entonces, la resistencia de cortante del hormigón tiene que ser mayor. O sea, el hormigón, la resistencia que va, lo que va a resistir el hormigón siempre tiene que ser mayor a la resistencia o al cortante que vamos a tener en el diseño. Siempre, ¿ya? Siempre lo que resiste el hormigón tiene que ser mayor a lo que se está obteniendo en los esfuerzos. Entonces, lo que vamos a diferenciar acá es el área crítica y el perímetro crítico, ya para este punzonamiento. ¿Qué es el área crítica? Si nosotros aumentamos D medios y D medios a cada lado de nuestra columna, lo que vamos a generar es un incremento en el área de esa sección, ¿no? Es decir, que si nuestra sección es C y C2, al tener aquí D medios más D medios es D, C1 más D, C2 más D, ¿ok? Eso es el área crítica, el área incrementada por el peralte D, que no conocemos, ¿ya? Pero sí conocemos teóricamente cómo funciona. ¿Y qué es el perímetro crítico? El perímetro crítico, si esto es A más D, o sea, A es C1 y B es C2, entonces A más D multiplicado por B más D, esto va a generar metros cuadrados, ¿no? Pero el perímetro crítico me va a generar metros lineales. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar este lado, la distancia, más la distancia, más la distancia, más la distancia. O si no, esa distancia más esta distancia multiplicado por 2. ¿Ok? Simplemente es C1 más D más C2 más D. O A más D más B más D. ¿No? Y como es D más D, es 2 veces D. ¿Ok? Como tenemos doble de esto, simétrico, 2 veces todito. O como quieran verlo, ¿no? Simplemente es la suma o el perímetro de todo esto. Entonces, ya hemos dicho que esta es la condición para verificación, ¿no? Si me coloquen BC, cortante al concreto, lo que resiste al concreto. Y BUP es la cortante última, ¿no? ¿Por qué última? Porque vamos a utilizar aquí carga última. Y con la carga última vamos a definir el esfuerzo último. ¿Ok? Que es lo mismo. Y la parte del punzonamiento, ¿no? Todo tiene sentido aquí. Cortante última, entonces, BU, ¿ok? De punzonamiento, es igual al esfuerzo último, ¿ya? O al Q último, y esto es igual a A por B menos A sub 0, que es el área crítica, ¿no? Esto aquí, área crítica,
en kilonewtons, ¿ya? Esta fórmula no cambia, igual. Estas ya están las fórmulas en kilonewtons. ¿Ok? Y esa es la cortante última, este dato de acá, la cortante, los esfuerzos de cortante que estamos recibiendo nosotros de las cargas, ¿ya? A la geometría. Ahora, el concreto, ¿cuánto resiste esta carga cortante? Y eso se va a definir con estas tres fórmulas, ¿ya? Cuyos resultados están en meganewtons. ¿Ok? En meganewtons. Eso quiere decir que este F'C no pueden colocar 210. Tienen que colocar 21, ¿no? Que es en meganewtons. ¿Ok? En meganewtons. Entonces, ¿qué más? Aquí, bueno, entonces, este valor de phi cortante del concreto es igual a phi de corte, que esto vale igual, este ya es por norma, 0,75, ¿no? Factor acortante, multiplicado por el perímetro crítico, por D, que es el peralte mínimo, multiplicado por 0,33, ¿ya? De lambda S. Este lambda S recién se está adoptando en la norma 31819, ¿ok? Y por eso estamos utilizando lambda S. Aquí me voy a dar cuenta, estamos utilizando la norma, ¿ya? F'C, que va a estar en meganewtons, porque todo este valor te va a dar un resultado de meganewtons, ¿ya? Y todo ese valor de kilonewtons, solo tienes que colocar un factor. Aquí solo tienes que multiplicar por 1000 nada más, no tienen que hacer nada más, no tienen que abrir una calculadora de la NASA ni nada, solo multiplican por 1000 y ya tienen el resultado en kilonewtons, lo igualan y verifican. ¿Ok? No se compliquen. Como hay tres ecuaciones, aquí para cada uno vamos a tener aquí un peralte. De 1, de 2, de 3. No hemos dicho rato eso. ¿Qué no conocen de acá? Lambda S hemos dicho que es 2 más 1 más 4D. ¿Ya? D. Y eso está en metros. Pueden encontrar esta fórmula que está en 0.004 y D tienes que colocar en milímetros entonces. Entonces las conversiones necesarias igual te va a salir lo mismo con metros. Ya, podemos buscar la fórmula en la norma. Otra cosa, este beta, beta L sobre B, que es el subíndice, es el lado largo y el lado corto de la columna, ¿ya? La relación del lado largo de la columna y el lado corto. ¿Qué más? Aquí tienen, esos ya se conocen que esto es el lado, el perímetro crítico. Este lambda S varía, ¿ya? Varía si están calculando ustedes columnas centrales, columnas esquineras o columnas laterales. Este alfa S varía, ya está la norma igual. ¿Ok? En el ejercicio vamos a explicar cuánto vale para cada valor. ¿Ok? Luego, verificación. Bueno, se ha entendido la parte de funcionamiento, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de esta verificación? Aquí tenemos 3D, 3 peraltes. Una pregunta auxiliar. Sí. En la parte de cortante por concreto, en esas tres opciones, creo que escuché decir que de las tres se tendría que escoger el mayor, algo por ahí escuché decir. No sé si es verdad o siempre hay que calcular. ¿Cuál sabes que es mayor entonces? Generalmente el tercero decían que era el mayor, entonces eso nomás utilizaban. Claro, a eso me refiero, muchachos, es que cuando siempre trabajan con el decían, o siempre he visto que han hecho así, o así me han indicado, ya, es muy diferente a aplicar lo que están proponiéndote la norma tal cual, y uno decidir cuál es el que realmente debe funcionar, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Porque es muy fácil, digamos, anotar una receta y seguir a los pasos, pero ¿qué pasa si aparece un caso especial? Entonces ahí estás tambaleando, y no solo en esa parte de los fórmulas, en todo, ¿ok? Así que tienen que calcular los tres. ¿Ya? Por eso está bien, gracias. 3 peraltes. Bueno, si no hay más preguntas, es fácil, ¿no? Esta parte, solo tienen que aumentar de medios a cada lado, sacar su área y perímetro, calcular esto que es, esto, el esfuerzo último, ya, esto de acá también me han preguntado. Este esfuerzo último es lo que ustedes llaman, van a ver en otros exámenes pasados en la descripción como Q último. Ya lo viste hace rato, ¿no? Y este es igual a ¿qué?
P último sobre el área requerida, ¿no? U. Y P último es la carga axial en resistencia. ¿Ok? Resistencia. P normal en servicio. P última, resistencia. ¿Se entiende? Ya con eso está más claro, ¿no? Como este esfuerzo último. Ahí ve, pues, el lado más largo, el lado más corto, perímetro. Bueno, perdón, área crítica. Ok, este alfa S está en la norma. Luego vamos a verlo cuando estamos resolviendo el ejercicio y les voy a explicar esto. Solo son valorcitos. ¿Ya? Solo son valorcitos. Ok. Por flexión. ¿Ya? Cuando se habla la verificación por flexión, ok, van a ver que en la descripción dice esto. ¿Ya? Seguramente dice, a ver, si derivamos esto, ¿cómo sería? Sería el esfuerzo por N por A, ¿no? NY, ¿no? O debe estar así, carga última por NY por A. O otra vez NY está directamente reemplazado aquí. Tal vez creo que sí está en realidad. Carga última es igual, perdón, no es igual carga última. MY. El MY es igual a qué. Vaya. Reemplazando todo. Carga última. De seguro han visto esta fórmula. P menos B sobre 2. ¿Ok? Y por A. Creo que está así. Y para en X, pues aquí es A menos A mayúscula menos A minúscula por B. ¿Vale? Pero, ¿por qué hacen esto? Como he visto en resistencia de materiales, cuando nosotros derivamos el momento, obtenemos la cortante. Derivamos la cortante, tenemos la normal, ¿verdad? Entonces, una vez que han convertido este momento Y, ¿ya? Momento Y, en cortante, porque este no es M, esto es BY. Y por eso aquí utilizan también el factor acortante 0.75. ¿Ok? Y al realizar verificaciones, ¿ok? No sale lo mismo, ¿ya? Y en todo caso, si voy a utilizar yo la cortante para no tener que calcular el momento, porque es una fórmula más larga, ¿ok? Porque ese es el momento que se va a obtener, ¿ya? De las cargas. Y otra cosa es el momento del concreto, ¿ok? Porque eso es muy largo, no quieren utilizar y directamente quieren lo que es derivar esta parte, ¿no? Como os demostrado ahorita en el MY, convertirlo a BY y hacer lo que es lo del anterior, ¿no? Con la misma fórmula. Y utilizar otra vez solo esta fórmula tercera y ya. ¿Pero qué es la flexión? Cuando hablamos de flexión, cuando se utiliza esta parte de cortante, es que a una distancia de, están sacando aquí el área, como si cortaran, y todo lo que quedara aquí, esta área, estarían jugando para que pueda ver cuánto es el área de cortante y cuánto resiste el concreto a cortante y cuánto está dando de cortante, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de flexión es justamente eso, flexión, ¿ok? Flexión, deformación. En este caso, como está por acción del terreno, pues la flexión es así, ¿no? Es por eso que vamos a hacer lo que es el análisis correcto, ¿ya? Dado la flexión, debemos utilizar a esta flexión. ¿Qué produce esta flexión? Esa deformación. Se deben saber, ¿no? Resistencia de materiales. La flexión produce un momento, ¿ok? Cuando hablamos siempre de momentos, siempre hablamos de flexiones, ¿no? Cuando tenemos aquí un apoyo, otro apoyo, ¿no? Tenemos aquí un momento flector, ¿no? Tenemos aquí que genera una deformación. Entonces, tiene que analizarse correctamente como un momento, con una deflexión, una flexión y deflexión con un momento, ¿ya? Bueno,
aclarando ese punto porque seguramente van a preguntar, pero en la descripción dice otra fórmula y he explicado por qué es esa fórmula. Ya, sigan este procedimiento que estoy explicándoles yo. Para el sentido X o el sentido Y, ¿ya? Tienen que ustedes determinar para un sentido, en este caso el sentido X, y el opuesto en sentido más largo, ¿ya? Sentido largo. En este caso sería, a ver, ese es el A, sería el sentido X y ese es el B, sentido Y, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define MX? ¿Ya? MX es igual a A medios, A menos 2 sobre 2. Esto quiere decir que a partir de acá, ¿ya? A ver, ¿cómo explico esta parte? A ver, si vamos a desapegar esta parte de acá, o sea, ya, más fácil, desde la cara de la columna hasta el borde, listo, ¿ya? Si uno entiende bien la teoría, es muy fácil de explicar, ¿ya? ¿Cómo sucede esto? Ok, tengo A, la mitad, hasta aquí. Ahora, desde la parte de la columna hasta el centro, la mitad. Resto esos dos y tengo desde la cara, ¿no? En vez del eje, desde la cara. Listo. ¿Ok? La distancia desde la cara de la columna hasta el borde de la zapata, eso es M, en el sentido X. Y N, lo mismo, desde la cara hasta el borde de la zapata. Y van a decir, pero pues, es lo mismo, ¿no? Porque la columna puede ser rectangular, ¿ok? Donde esa distancia es mayor a esa distancia. Por más que fuera cuadrada, si mi columna es rectangular, solo cuando es cuadrada la columna y cuadrada la zapata es lo mismo. Pero cuando la columna es rectangular y la zapata cuadrada, es que muchas veces dicen, mi zapata es 2 por 2 y dicen MX es igual a MNY, pero no, su columna es rectangular. ¿Ok? Tengan ojo con eso. Y aquí estos valores son diferentes, ¿no? Son diferentes. Este va a ser menor que este. ¿Ya? El momento flector último. Ya hemos dicho cómo se obtiene este esfuerzo último, que es el P último sobre el área diseño, multiplicado por, si estamos en MX, tiene que ser su paralela, ¿ya? Su paralela. O sea, todo lo que está generando en esta parte para un momento en A, pues todo lo que está generando ese momento, ¿no? Toda esa parte de acá, toda esa carga distribuida generando ese momento, ¿ok? Y esto multiplicado por el MX al cuadrado sobre 2, ¿ya? Lo mismo al otro lado. Lo mismo al otro lado, ¿ya? Ok. Ahora, para la parte del momento del concreto, ¿ya? El momento de resistencia del... Cuando vean este phi, es lo que, y aparte del subíndice C, es lo que el concreto resiste. En este caso, momento. En el anterior caso era cortante, ¿no? Phi cortante C. ¿Ok? Y por no usar esta fórmula, lo que hacen es derivan y dicen, vamos a usar esto y un artificio para hacer un valor aproximado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el factor por flexión, según la norma, ¿cuánto es? 0. Aquí está. 0,9. 0,9. ¿Ok? Ahora, esta fórmula igual ya estaba en meganewtons, pero aquí he multiplicado por 1000 y va a arrojar esto en... Todo se utiliza en kilonewton por metro. ¿Ya? Kilonewton por metro, todo. ¿Ok? Esto tiene que... Pero, a ver. El resultado me va a botar en kilonewtons. Ya. Bueno, perdón. Aquí esto es así. Pero... por metro. Pero la fórmula sin esto es en meganewtons. Se van a fijar en la parte de... A ver, luego vamos a mostrar la norma, ¿ok? Para que lo puedan entender más claro. Ok, a ver, ¿qué me estoy olvidando acá? Ya. Ya, entonces, simplemente reemplazan la fórmula, ya está lista para usar. De acá no conocemos esto, ¿no? No conocemos esto. Sabemos la cuantía mínima es 0.0018. Entonces, cuando hablamos nosotros en el sentido Y, tenemos que ver la perpendicular a esa dirección.
¿no? ¿Se acuerdan? Este era Y, su perpendicular es el eje A, la dimensión A. ¿Ya? Cuando hablamos de la dimensión X, en este caso era esta X, su perpendicular B. ¿Ok? En momentos se hace la perpendicular. Todo depende de cómo adopten su sentido de coordenadas. Aquí otra vez cuantía, peralte, LF y LFS es un dato. ¿Ok? La siguiente clase, bueno, esto han debido ver ya en hormigón 2, ¿no? Cuando ya ven la parte de cuánto vale A, cuánto vale el peralte con el esfuerzo, la igualación de las tensiones, ya han visto esa parte. Vamos a irlo rápido, estamos extendidos en la clase, ya. Bueno, este entonces es lo que los esfuerzos o las cargas provocan el momento en la distribución de momento de flexión en la zapata. Y esto es el momento que resiste el concreto. ¿Ok? Igualamos ambos y vemos, siempre tiene que verificar esto. El concreto el momento que resiste el concreto a flexión tiene que ser mayor o igual al momento a flexión que se obtiene del resultado de las cargas. ¿Ok? Eso es para el sentido X y eso es para el sentido Y. ¿Ya? Siempre tomando en cuenta que X he tomado yo para el lado más largo. O L. Y Y, parece otra X, Y para el lado más corto. ¿Ok? Para el lado más corto. Con esta disposición de ejes, colocamos esto. MY con A, MX con B. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas de esto? Ya. En resumen, entonces, hasta aquí, ¿cuántos peraltes tenemos? A ver. Aquí hemos dicho 3, ¿no? 3 peraltes. De 1, de 2, de 3. ¿Ok? Por flexión. En la primera parte, igualamos estos dos, tenemos aquí 2. ¿Ok? Igualamos estos dos y solo despejamos la incógnita D. ¿Ya? Sería aquí D4, D5. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, si van ustedes a proponerse o les dicen a alguien, mi resultado es peralte 15, entonces ustedes reemplazan el peralte, ¿no?, que tiene él y hacen la verificación. No cumple, no cumple, listo. Pero si ustedes están determinando la altura de su fundación, esta verificación pues les va a salir para igualar. Ya, igualan esas dos ecuaciones, esta y esta, ¿ok? Y hallan D. ¿Ok? Cuando buscan D no van a saber cuál es mayor o menor. Cuando ya obtienen D, ¿ok?, de dato, o luego quieren verificar su D, pues recién van a ver cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ok? Pero tienen que colocar esto, ¿no? Esta verificación siempre. Entonces aquí tenemos ya D4, D5. Continuamos. Ok, ya hemos sacado flexión. Ahora por aplastamiento. Bueno, la parte del aplastamiento no es para hallar D, así que vamos a irnos a... Aquí nos falta ver flexión, corte. Ya, X, Y, sí, ya está. A ver. Ya. Y así de esos 5 Ds vamos a adoptar nosotros el mayor y vamos a determinar lo que es el D máximo y el peralte, que va a ser más el recubrimiento, la altura de nuestra fundación, ¿ya? Pero tienen que verificar el aplastamiento, que muchas veces se los olvida, ¿ya? ¿A qué se refiere este? A que dadas mis cargas mayoradas axiales, distribuidas, ¿no? Tenemos aquí en esta columna todo lo que es la carga axial, si es axial sería 1 más. Toda la carga axial PU, o en este caso NU axial, ¿ya?, distribuidas en el área de la columna, esta columna que está apoyada en una zapata, ¿ya? Entonces
esta sección tiene que ser capaz de resistir la columna, ¿ya? Ya han ido a ver las fallas por aplastamiento en columnas circulares, no sé, todo aparece en Facebook, ¿no? Donde aquí la columna parece un toborochi, así, ¿no? Que está así aplastado y aquí están saliendo ya los fierros de la falla por aplastamiento. Entonces es importante que verifiquen eso siempre, ¿ya? Para que no ocurra eso. Porque la columna, ¿por qué? Porque la columna está directamente interactuando con la fundación. ¿Ok? El phi de aplastamiento es 0,65, ¿ya? El factor de aplastamiento multiplicado por 0,85 por el F', ¿ya? Que está en meganewtons. Y esto que está en kilonewtons, A por B, ¿no? Que está en metros, kilonewton por metro cuadrado. Y eso sería... ¿cómo se usa esto? Creo que vale en kilonewton por metro cuadrado. No me acuerdo esa parte bien. A ver. A ver, déjenme recordar un ratito que tengo un ejercicio que estaba armando. No. Megapascales, ya. 21 megapascales, ya. Eso sí, es en megapascales. ¿Ya? Es mejor verificar que se vayan con la duda. Ese es en megapascales o meganewton por metro cuadrado, ¿no? Ya sabemos que es lo mismo. Kilonewton por metro cuadrado es lo mismo que decir kilopascales. ¿Ya? Kilopascales. Y aquí, si ponemos aquí meganewton, pues sería la parte de megapascales. Sí, está durmiendo, ¿verdad? Entonces, ok, entonces eso simplemente vamos a convertir a kilopascales y lo vamos a verificar, ¿ya? Ok. Entonces, para el refuerzo de acero, lo que vamos a hacer es primero entender cómo vamos a calcular los refuerzos de acero, ¿ya? Esas fórmulas son simplemente de sustitución, ¿no? Solo tienen que sustituir B, F', Fy, todo esto lo que es en kilonewtons, ¿ya? ¿Qué más? A ver, un momento, todo lo mismo en kilonewtons, ¿ya? Kilonewton. ¿Qué más a ver acá? Ya sabemos cuánto va a ser el peralte, ¿no? Y de esos dos aceros, el acero calculado y el acero mínimo, 0.0018, en este caso, si el Fy es igual a 420 megapascales, ¿ya? Entonces no pasa nada, ¿ya? Es igual a 1. Muchas veces van a ver la fórmula acá sin esta parte. 0.6 B por L, ¿ya? Pero eso cuando son secciones para columnas, ¿ok? Perdón, cuando la parte del acero es igual a 420. Para mayores o diferentes a 420 se tiene que utilizar esta fórmula, ¿ya? En nuestro mercado usualmente utilizamos el de 500 megapascales, por eso les coloco esto para que lo tengan muy en cuenta, ¿ya? Entonces, si vemos la gráfica, calculamos B y calculamos para la longitud A, ¿no? Solo varía eso, B y A, y aquí A y B, ¿no? BB, A. Y acá, bueno, lo mismo para acá, ¿no? Para las diferentes dimensiones. Y para la 0,3, que sería este de acá, ¿okay? Que sería la resta de A menos B medios, pues lo que nosotros vamos a hacer es dividir los refuerzos de acero que hemos determinado tanto para A y para B, ¿ya? ¿No? Restar y dividir entre 2. ¿Okay? Y su acero mínimo de esto simplemente sería esta sección de acá, ¿no? Que sería A menos B medios. ¿Sí? A menos B medios. Listo. Esa parte del refuerzo de acero, donde el refuerzo de acero tanto en en la parte más larga, ¿no? La última sección A menos B, no es que se va a aumentar el acero que vamos a hallar, sino que si aquí te decía, por ejemplo, cada 10, esta sección lo va a suprimir ese resultado y lo que salga acá lo vamos a colocar, ¿ya? Cada 15, digamos, ¿no? Porque la distribución de las cargas con ayuda del refuerzo de acero se va a producir más que todo en esa sección crítica, ¿ya? Ok, continuamos.
Verificación por adherencia, pues lo más importante, aunque existen las condiciones para cada uno de los factores que son diferentes, 0,8, 0,9, 0,75, lo que vamos a hacer por métodos prácticos, por práctico, vamos a utilizar todo uno, ¿ya? Para que no se complique. Pero tienen que tomar en cuenta que la norma nos dice que cada uno tiene diferentes condiciones, ¿ya? Cada uno tiene diferentes condiciones para longitud de desarrollo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber si nuestra fundación va a tener gancho o no va a tener gancho, ¿no? Han debido ver algunas fundaciones que tienen solo parrilla abajo, otras fundaciones que tienen ganchos, pero no saben cuánto van a colocar de gancho, te ponen 4 veces phi, 5 veces phi. ¿Ok? Entonces es importante eso, saber si necesita o no necesita gancho, ¿ya? Y para eso vamos a determinar aquí dos fórmulas, vamos a igualar dos fórmulas. Una fórmula, esta LDX o LDY, depende del sentido, ¿no? En el sentido gancho, en el sentido X, perdón, Y o en el sentido X de nuestra fundación. Y esto lo vamos a determinar con esas fórmulas de acá. Este LDY, ¿ya? Este igual está en kilonewtons, ¿ya? Y F'C en megapascales, o sea, 21, 21 megapascales de resistencia. Y Fy 420, 500, etc. ¿Vale? Aquí tiene su condición. Para longitud de desarrollo, para barras menores de 20, phi de 20. Y barras para mayores de phi de 20 milímetros, ¿no? Obviamente. Y para la parte de la longitud de desarrollo que se obtiene de nuestra fundación es el MX, que hemos dicho que es desde la cara hasta el borde de nuestra zapata, ¿no? Menos el recubrimiento. ¿A qué se refiere esto en realidad? ¿Ya? Tenemos aquí nuestra fundación, tenemos aquí nuestra parrilla, si vamos a colocar parrilla, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro valor de longitud requerida, LD, ¿ya? Digamos que es, por decir, 2,20, digamos. Y eso de acá es 2. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí, no sé, 15. Entonces, tranquilamente entra, ¿no? Menos 7.5, menos 7.5, que será 15, ¿no? Entonces, aquí tendríamos ¿cuánto? 1,85, ¿no? Tenemos aquí 25. O sea, simplemente es ver si la longitud que me dice que tiene que tener la barra puede entrar en la dimensión de mi fundación. Eso se refiere a la verificación por adherencia, ¿ya? Si esta longitud es menor, ¿ya? O es muy pequeña, o la que requiere, digamos, es menor a 1,85, que es desde aquí hasta aquí, ¿no? Contando el recubrimiento, 1,85, 7.5 cada lado, contando el recubrimiento. Si la longitud requerida, digamos, me sale 1,30, 1,20, entonces no necesita gancho para nada, ¿ya? Pero si es mayor, necesita gancho. Y si ese gancho no entra, y por ejemplo, tiene que salir así, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra dimensión, ¿ya? Tenemos que aumentar nuestra sección de nuestra zapata, ¿ya? En todo caso, nuestro armado se vería así, con gancho. Así tiene que terminar su armado en su plano, donde muchas veces se olvidan, ojo con esto, se olvidan esto. Se olvidan de esta parte, ¿ya? De la excavación. Se olvidan de esta parte del, ¿cómo les digo? Esta sección que es la capa pobre. Se me olvida igual. Capa pobre, ¿ya? Y se olvidan esta de acá, ¿ya? Aquí pueden colocar H03 de H, 07 de H, ¿no? Que hemos hablado, pero no me dicen cuánto es esa distancia, ¿ya? Y también se olvidan lo que hemos hablado hace rato, ¿no? De acá. Aquí tienen que dejar, si esta es la columna, tienen que dejar un espacio de 5 centímetros a cada lado y recién de ahí venir la parte de la inclinación, ¿no? Como se ve aquí. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Aquí está la columna. Bueno, aquí no se ve. Ah, no, es el estribo. No, a ver, aquí se han olvidado acá. Aquí tendría que ser hasta acá, todo recto. ¿Ok? Y recién viene esta bajada. Ya, no hasta la columna. No, la inclinación no es hasta la columna. ¿Ok? Y esa distribución de los ganchos de la columna igual se olvidan. Se olvidan esta parte de acá. ¿Cómo van a conectar?
Tienen que colocar todo, ¿ya? Y esa distribución de ganchos, pues, siempre es a 45 grados. Este dibujo igual está mal. Es que les falta experiencia en campo, ya. Así, ya siempre en araña. ¿Qué más? Creo que eso es todo, a ver. Ya. ¿Qué pasa cuando mi columna es esquinera o lateral? Ya, pasa de lo siguiente, que el perímetro crítico simplemente va a ser esto. Perdón. El perímetro crítico es esto, lo que está con amarillo. ¿Ya? No esto más, no. Solo eso. En este caso igual, el perímetro crítico es esto. ¿Ya? Muchos cometen el error y quieren colocar hasta aquí, no. Solo ese es el perímetro crítico. En este caso, este de acá. El perímetro crítico nunca toca la columna, ¿ya? Más fácil. Y la área crítica, pues todo lo que está contenido ahí dentro, ¿no? Pero eso es lo importante. Estos solo van a encontrar en la descripción, y igual en el video que les voy a pasar, ya para que tengan en cuenta. Igual están en la descripción de esas formulitas. Pero es importante que tomen en cuenta que no siempre, esos son casos especiales, ¿no? Siempre hay casos especiales. Entonces tienen que tomar en cuenta eso de acá, ¿ya? Vamos esto. Ok. Entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí concluye la clase. El fin de semana les voy a pasar yo. A ver. El domingo. No, el lunes yo creo. El lunes les voy a pasar yo el video del ejercicio. ¿Ya? Video del ejercicio. Si quieren pueden estar viendo la parte de los métodos de capacidad, ¿ya? Voy a mandar al grupo los videos de capacidad. Pueden estar viendo eso, porque les voy a dar datos yo para que puedan hallar eso y con eso puedan ustedes diseñar su fundación, porque han visto que la capacidad admisible solo es un dato, ¿no? Para definir la sección, el área de apoyo. Y tienen que calcular eso. Entonces, pueden estar viendo los videitos de eso. ¿Qué más? El lunes voy a pasar el video del ejercicio y el video de los datos. ¿Ya? Video de los datos. Entonces, ahí en el video voy a explicar de dónde van a sacar, de qué planilla van a sacar sus datos y cómo van a hacer para cada zapata. ¿Ya? El próximo miércoles, o sea, a ver, el lunes les voy a pasar eso, ¿no? Los datos. El jueves les voy a pasar, va a ser clase de dudas, el jueves, ¿ya? Para que tengan un buen avance y si tienen dudas de cómo hacer su plano, pues les voy a pasar esa parte, ¿no? Les voy a indicar, así tienen que hacer su plano, no cometen ese error, sugerencias, ¿no? Dudas exactamente. Y el próximo martes, o sea, vamos a ver acá. El lunes les entrego el video, ¿ya? El jueves es clase de dudas y el martes 24 van a entregar su proyecto, ¿ya? Solo tienen que diseñar eso. Entonces, lo mejor que pueden hacer es diseñar una planilla MATCAD y ahí hacer su análisis, ¿no? Nada más, ¿ya? Pero verificando siempre la parte de los ejes XY para que las fórmulas de momento, ¿no? Y cortante sean perpendiculares a lo que estamos buscando. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No van a hacer, o sea, la semana, porque yo sé que lo que hacían antes era que se tardaba más de una semana o 5 días dibujando nomás su estructura, después 3, 4 días verificando columnas, no les salía, otra vez tenían que hacer, y ya la última semana recién hacían, o menos de la última semana, recién hacían el diseño. Entonces tranquilamente van a alcanzar con más de una semana acá, ¿ya? Para el 24 o 25, ¿ok? Pero desde ahora no va a haber suspensión de proyectos, así que pónganse las pilas. Ya no hay excusas, ya lo más difícil ya tienen hecho. Solo tienen que calcular, diseñar. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día jueves conmigo. Los datos los voy a pasar el día lunes. ¿Ya? Si les paso el martes,
pues lo que va a pasar es que el proyecto va a recorrer, ¿no? Se va a recorrer, no se preocupen. ¿Ya? Pero tengan en cuenta eso. Ok, ya pasaron exámenes, ya están libres. Y si no, igual pónganse los pilas. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día jueves conmigo. El lunes o martes paso los datos. ¿Sí? Este primer proyecto solo va a ser de zapatas aisladas, ¿no? Sí, el siguiente proyecto de combinadas, así. Y van a utilizar sus datos que tienen 4 plantas, ¿no? Si creen que han hecho mal, pues tienen hasta el martes para verificar si han hecho bien o mal. Y me dicen, he corregido, he hecho mal esto, no sé qué, y voy a considerar, ¿ya? Los datos que tienen. ¿Alguna pregunta más? ¿No tienen preguntas? Bueno, cualquier pregunta igual me dicen inbox, ¿ok? Y pónganse las pilas, chicos. Ya no tenemos tiempo, no vamos a postergar, ¿no? Ya hemos hablado en la anterior clase. Si postergamos el primero, vamos difícil postergar los siguientes. Bueno, que tengan buena noche entonces y nos vemos entonces el día jueves conmigo. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta el jueves. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.